Marcelo es un joven que fue seminarista, murió siendo seminarista a los 23 años. Yo lo conocí cuando él tendría 18 años, 19. Era un joven realmente de eso que podemos decir magnífico, porque tenía muchos dones humanos. Por ejemplo, era muy educado. Era muy respetuoso, alegre, muy amigo de sus amigos. Y puedo decir que fue creciendo muy rápidamente en santidad, porque yo era director espiritual de él. Marcelo nace el 19 de octubre de 1962 en Buenos Aires, Argentina, y es bautizado poco tiempo después. Su familia es de condición económica buena. Él es el mayor de 3 hermanos. Resulta que los padres se separaron. Eso le causó a Marcelo mucho sufrimiento. Pero sobre todo el sufrimiento más grande, porque él siempre esperaba que hubiese la reconciliación. El sufrimiento más grande lo tuvo cuando el papá se fue a Estados Unidos. A mí me lo expresó de una manera muy gráfica, me dijo así: me sentí morir. Y puede ser que ese mismo dolor lo haya hecho madurar tan rápidamente en la práctica de todas las virtudes. Trata de no vivir tan pendiente de las cosas de allá, porque te va a hacer mal. Te lo digo yo que soy el hijo y también sufro mucho su ausencia. Pero no podemos dejar que eso nos tire abajo y no nos permita hacer cosas útiles para los demás y para nosotros mismos. Todo está en manos de Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Escribía muy bien, tenía muy buena pluma. Escribió, por ejemplo, cuentos que presentó en concurso y ganó. Y le gustaba, escribió una obra de teatro muy curiosa, porque a la edad que lo escribió tendría 17 años. Era para la fiesta de fin de curso del Liceo Militar de la Marina, donde él hizo su colegio secundario. Y había titulado la obra La farsa. Era una crítica a la hipocresía. Cuando hay así disciplina militar, es un poco externa, ¿no? Y entonces necesariamente es así, porque es una disciplina muy impersonal, digamos, ¿no? Y bueno, eso lo captó él de tal manera que lo puso en una historia que inventó él. Era muy culto, leía incluso autores modernos, y estaba comprometido con su tiempo, en el sentido de que
de que él no vivía fuera del tiempo, sino que vivía en este tiempo que nos toca vivir, con todas las dificultades, con todas... Dice San Agustín, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. El medio es por demás hostil y las tentaciones son numerosas. Pero como dijera Unamuno, es preferible morir como un león que vivir como una rata. Nosotros somos jóvenes y desde ya tenemos que construirnos y construir el mundo de acuerdo a los principios católicos que intentamos preservar. Como joven fue deportista, fue artista, fue amigo, compañero. Dios nos ha unido en la amistad y todo lo hace con un fin. Ambos nos ayudamos mutuamente, ambos nos apoyamos y estimulamos en la lucha apasionante que es la vida. Ambos sufrimos y reímos juntos. En fin, ambos somos un poco parte del otro, aunque físicamente no estemos juntos. Es que la verdadera amistad es así. Yo también agradezco a Dios la vida y haberte conocido, mi buen amigo. Conocía de buenas películas, conocía de buenos libros, sabía discutir, discutir en el buen sentido, ¿no? Como se hacía antes, de ir descubriendo la verdad, de no contentarse simplemente con saber las cosas de oídas, sino profundizando en las mismas. Al terminar el liceo se gradúa y pide ingresar en actividad. Trabaja casi un año como oficial en la Escuela de Mecánica de la Armada. Sin embargo, en su alma suena ya con fuerza la insatisfacción de lo terreno y el anhelo de una entrega mayor. Volveré a ti, Señor, porque mi alma te busca y está vacía. No puedo vivir sin ti, y al querer hacerlo caigo en el peor de los abismos y queda sin remedio mi vida. Tonto de mí, al no querer confiarte mis caminos. Sé que al fin encontrarte es mi destino. No me importa cuán estrecha sea la puerta, ni que me halle algún modo de castigo. Soy capitán triunfante de mi estrella y el dueño de mi espíritu. Un amigo me lo presentó a mí porque andaba buscando un director espiritual. Una vez simplemente le pregunté, ¿vos nunca no pensaste ser sacerdote? Y ahí él, sí, y bueno, empezó a tomar conciencia de que Dios lo llamaba, ¿no? Una vocación lineal, digamos, bien una entrega total. Marcelo debe esperar un año antes de entrar en el seminario para ayudar económicamente a su familia. Ve en ello la voluntad de Dios. Es un tiempo de purificación y maduración. Todo parece estar en mi contra, y de repente encuentro la hoja con el camino de perfección de San Juan de la Cruz. Nada, nada, nada. Y también recuerdo a San Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte. La vida es un continuo tomar y dejar, partir y llegar, y así será hasta la última partida. Es fácil decir me voy, pero hay que hacerlo. Solamente pido a Dios, por medio de mi madre, que me dé la fortaleza para hacer lo que tengo que hacer, aunque mucho me cueste. Y bueno, él decide la vocación. Justamente estábamos nosotros, yo estaba ya pensando en que Dios quería la fundación, y bueno, es de los primeros de que comenzó con nosotros. Fuimos a San Rafael, el obispo aceptó encarar la fundación para ver el carisma,
y nos encomendó que hiciésemos el seminario diocesano. Él no tenía seminario. Así que comenzamos y el día 25 de marzo de 1984 comenzamos la experiencia de vida religiosa y el seminario. Y el 24 de marzo de 1984 recibió su sotana. Hace un mes que llegué y estoy realmente muy contento. El lugar es excelente, un paisaje hermoso. Desde el seminario se ven las montañas y hay viñedos por todos lados. La gente acá es buenísima. Los seminaristas son macanudos. Hay de Mendoza, San Luis, Buenos Aires. Era muy buen alumno, un alumno de 10. Era muy buen compañero también, ayudaba a todos y muy servicial. Marcelo vive intensamente el tiempo en el seminario, el estudio, el apostolado en las parroquias durante el fin de semana, las convivencias y ordenaciones sacerdotales. Tuvimos la ordenación sacerdotal de 2 muchachos y me hizo pensar qué gran regalo de Dios es la vocación sacerdotal. Para unir a los hombres con Dios, el sacerdote se entrega a Dios libremente. Es un hombre enamorado de Dios. Te pido que reces por mí, en especial a la Santísima Virgen María, Madre de los sacerdotes y de todos los hombres, para que sea fiel al llamado de Cristo. No teníamos nada, era sumamente pobre, un lugar bastante árido, no había gran belleza de paisaje, al menos en las inmediaciones, pero la gente empezaba a visitarnos, los familiares o gente de la ciudad también. Llegaba la gente al seminario, no teníamos nada para mostrarle porque ni siquiera teníamos iglesia, una habitación se le había habilitado como capilla, pero todavía no se le había podido hermosear. ¿Qué hacíamos? Uno dice ahora, pero qué inconscientes que éramos. Los seminaristas, por mostrarles algo, decíamos, ¿me acompaña? Le quiero ir a mostrar los cerdos. Era nuestra riqueza. Teníamos 4 o 5 chanchitos que los cuidábamos, que nos daban de comer tantas veces, pero era lo único más o menos simpático que teníamos. Después eran algunas habitaciones llenas de camas cuchetas y nada más. Y sin embargo, la gente iba y se iba contenta. Desde que entré al seminario, me han pasado cosas que me prueban cada día más que el amor de Dios a nosotros nunca lo llegaremos a comprender totalmente. Nos ama infinitamente más de lo que nosotros podemos llegar a creer. Era muy buen apóstol porque ese don de gente lo sabía usar muy bien. Escuchaba a la gente, que es lo primero que hay que hacer, escuchar. Escuchaba, entonces podía dar una palabra adecuada de consuelo o para poder solucionar un problema o para resolver una duda en la fe. Después de exámenes, vamos algunos a misionar a unos pueblos de Santiago del Estero. La misión es algo que me gusta. Visitamos las casas, administramos el bautismo a muchos niños y grandes que les falta. También regularizamos matrimonios, preparamos para la primera comunión. En fin, hay mucho trabajo. Desde ayer nos dieron el agua. Hasta ese momento usábamos un aljibe para lavarnos. Hay una gran pobreza, pero la gente es muy digna y cortés. Yo me ordené sacerdote incluso unos meses antes de que él entrara al seminario, por lo tanto, cuando él estaba en el seminario yo estaba en una parroquia. Pero muchas veces iba al día libre o una fiesta nuestra, iba a celebrar con nuestros sacerdotes y lo he visto en algunas oportunidades. Una cosa que a mí me quedó muy grabada de él y que me parece que parece un detalle pero que es significativo, es la afabilidad que él tenía en el trato. Como uno llegaba de afuera y enseguida él buscaba de tratarlo no como una visita, sino como hacer que uno se sintiera en casa, que de hecho estaba en casa, pero venía de afuera.
Y concretamente se ponía a hablar, tal vez preparaba algo para tomar, o si no contaba qué estaban haciendo, cosa que por ahí cada uno tenía sus cosas que hacer, y él también. Él era seminarista, sin embargo dejaba sus cosas. Me parece que es significativo porque esto señala la actitud señorial de una persona que sabe tomar distancia de sus obligaciones incluso, o de sus cosas, o de sí mismo, para brindarse al prójimo. No dejes de ir a misa los domingos, y ahí acuérdate especialmente de mí, como yo lo hago en casi todas las misas. La vida solo tiene sentido si va ordenada a Dios como fin, ya que este es el fin del hombre, si no, no tiene sentido. No te quiero dar sermones, simplemente te digo estas cosas porque si uno tiene un bien, quiere llevar a otro ese bien, y el bien sumo es Dios, y no he de estar tranquilo hasta llevar a quienes más quiero a ese bien. La característica de él era un gran amor a la Eucaristía, en la Santa Misa, pero también en la adoración diaria. Una gran devoción también a la Virgen. Nosotros rezamos el rosario todos los días y tenemos el cuarto voto de esclavitud mariana, que lo hicimos consiguiendo un avión, esos aviones viejos, Hércules se llaman, de la Fuerza Aérea, que nos llevó desde San Rafael a Salta, al norte de Argentina, donde hay una gran devoción al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro. Y el día de la Virgen del Milagro hicimos el voto de esclavitud mariana, allá en Salta. Él estuvo allí y la crónica de ese hecho la escribió él. Ya ves hasta qué punto somos hermanos. Tenemos el mismo Padre y la misma Madre, que desde el cielo nos espera y ahora intercede por nosotros. Yo rezo por vos ante el Santísimo y tengo la confianza en Dios y María Santísima de que un día, Dios sabe cuándo, estaremos juntos en el cielo, gozando y amando a Dios por fin y sin fin. Creo que si en algo se destacó es en vivir la caridad exquisita. O sea, las personas que a veces son algunos que son muy difíciles, él los trataba especialmente. Y de una manera que se hacía querer. Tenía esa rara habilidad de conocer las personas y de saberlas tratar. Él me hacía de secretario y a veces yo estaba cansado, no había que responder correspondencia, pero estaba cansado, no quería hacer. Y él se ponía a hablar de temas que sabía que a uno le gustaban, ¿no? Y cuando yo veía que uno se había retomado, decía, podemos, aunque sea, responder una carta, si adelantamos algo, y entonces me ayudaba a poder sacar el trabajo, ¿no? Y me acuerdo mucho, me quedó muy grabado. Una anécdota, una vez estábamos en una fiesta, un festejo después de una ordenación sacerdotal. Yo estaba ahí con la gente, una mesa central y mucha gente de pie, caminando, en fin. De repente me doy vuelta y lo veo a mi padre, que en ese entonces todavía vivía, hablando con él. Y muy entretenidos los dos, conversando como si fueran grandes amigos. Resulta que me uno a ellos en la conversación y resulta que terminamos siendo parientes. No sé cómo se dieron cuenta, pero el hecho cierto es que enseguida llegaron un pariente común y parientes bastante cercanos. Así que cada vez que mi padre, después de ese hecho, ¿no? Yo lo iba a visitar a mi padre, a su casa, y siempre me recordaba, a veces seminarista tan amable, Marcelo, qué bueno que es. Así que, en fin, eso me parece que en eso es un modelo para nosotros, ciertamente para nuestros seminaristas, pero también para todos nosotros, de cómo, en primer lugar, las personas son más importantes que las cosas. En segundo lugar, cómo uno tiene que tener esa afabilidad que es difícil tener
si uno no es señor de sí mismo, si uno no tiene, si uno no se posee, es difícil brindarse, no puede dar uno lo que no tiene. Y él en eso se reflejaba muy naturalmente. Y Marcelo, una de las cosas que sabía, por experiencia, que hay que saber acompañar a la gente que sufre. A veces nada más que la presencia ya es una obra de caridad. Dios tiene sus caminos. En febrero de 1986, los seminaristas tuvieron unos días de convivencia junto al lago El Niuil. El segundo día hubo tormenta. Marcelo y otro seminarista volvían a la costa después de haber cruzado el lago con una pequeña embarcación. Al empujarla hacia la arena, el mástil chocó con un cable de alta tensión descubierto que no habían visto. Esto produjo una terrible descarga sobre Marcelo, que murió unos instantes después. La misma muerte fue, yo podría decir, como un milagro. Porque toda la gente del pueblo donde murió, todos vinieron al velatorio. Los hombres vinieron a pedirme que ellos lo querían llevar a pulso hasta el puente donde está la salida del pueblo. La gente estaba emocionada, rezando. Y hubo casos que, por ejemplo, cuando lo velamos ya en la ciudad de San Rafael, una mujer polaca, la señora de Bajovich, me contó después que entró en el velatorio y le dijo: si estás en el cielo, haz el milagro de que fulana de tal reciba al sacerdote. Era una mujer que no quería recibir al sacerdote, que estaba internada en un hospital de la ciudad de Mendoza y que, bueno, que no saben cómo, pero un familiar salió al pasillo en un determinado momento y pasaba un sacerdote. Y le dijo: padre, venga que acá hay una enferma, venga a atenderla. No quiere recibir al sacerdote. Y entra y uy, padre, bueno, ya que está acá, sí, atiéndame, y bueno, y murió con los sacramentos. Su sepultura se ha convertido en lugar de peregrinación espontánea y de oración para numerosas personas que van a pedir gracias a Marcelo o a agradecer las que atribuyen a su intercesión. Un nenito de un barrio cercano, el barrio Laredo, toma un cable de un velador y resulta que el cable está pelado y se quema los deditos, queda pegado por la corriente y pegó un grito. La madre lo fue a ver. Cuando lo va a ver, ella ya se había despegado y le dice a la mamá: oh, el muchacho me salvó. Un nenito de 3 años, ¿no? El muchacho me salvó a la madre. ¿Qué puede pensar? No había nadie ahí. Y al tiempo, cuando hicimos unos recordatorios, llega el recordatorio a la casa y ese nenito de 3 años dice: este es el muchacho que me salvó. Conozco varios casos de personas con cáncer que se le detuvo el cáncer, se habían encomendado a él. El primero de los nuestros religiosos, que partió para el cielo, Marcelo Javier Morcella, tenía 2 años de seminarista, pero él de alguna manera encarnó todo lo que el padre Buela quería de sus seminaristas. Un joven muy alegre, inteligente, sumamente humilde, pero principalmente caritativo,
como decía otro sacerdote mayor que lo amaba mucho a Marcelo, cuando uno venía cansado, preocupado de hacer cosas en el centro, uno descansaba en él. Bueno, eso produce la caridad, que una persona descanse en el otro, aunque no le pueda resolver los problemas. Marcelo escribió en una libretita que él tenía con algunos pensamientos, la vida aquí, en el seminario, me parece el paraíso. Nunca estuve tan feliz. Yo me encontré con esa frase cuando ingresé al Instituto del Verbo Encarnado. Marcelo había muerto apenas unas semanas atrás. Esa frase había sido colocada en el ingreso del seminario. E inmediatamente es como que la hice mía, porque realmente nunca había estado tan feliz.